El Dakota viento cortó como un sable de caballería a través de la pradera, pero dentro de la ladera, Silas Garrett sintió solo un susurro de frío. Ellos están mirando otra vez. Ada dijo silenciosamente, no mirando arriba de la masa de pan, ella estaba amasando en su tosca mesa de tablones. A través la pequeña ventana cortada en la piedra pared frontal, ella podía ver tres jinetes en la cresta a 1,4 millas distante. Colonos del asentamiento vienen a observar el espectáculo de los Garrett viviendo como tejones en un hoyo. Silas se paró en la entrada de su refugio subterráneo, una redondeada puerta de madera puesta en una pared de piedra que formaba la única cara visible de su hogar. Detrás de él, la estructura cubierta de tierra excavó 15 pies profundo en la pendiente orientada al sur de una ladera de Dakota. Sobre su cabeza, el curvado arco de madera de gruesas costillas de madera desapareció en césped y tierra compactados, invisible debajo la hierba de invierno. Era enero de 1873 y ellos habían estado viviendo en su hogar subterráneo por 4 meses. 4 meses de susurros, burla y aislamiento de los otros colonos quienes habían elegido construir casas de armazón convencionales en la pradera abierta. Dejen ellos mirar, Silas dijo, su curtido rostro fijado en la misma expresión que lo había llevado a través de 5 años como un explorador de caballería en estas llanuras. A los 34, él había aprendido a confiar lo que la tierra enseñaba sobre lo que la gente dijo. Ellos entenderán bastante pronto. Él no sabía cuán pronto o cuán brutal la lección sería. 6 meses antes, en mayo de 1873, Silas y Ada Garrett habían estado en esta misma ladera con un agrimensor de la oficina de tierras, un hombre escéptico nombrado Marcus Webb, quien seguía sacudiendo su cabeza mientras Silas explicó sus planes. Usted quiere presentar una reclamación de propiedad en una colina. Webb había preguntado, secando sudor de su frente con un pañuelo. El Dakota verano ya estaba mostrando sus dientes. No venden tapainaleo por media mañana con un viento que nunca paró. Señor Garrett, colonos presentan en tierras bajas cerca de agua en terreno plano, adecuado para arar. Silas se había arrodillado, pasando su mano a través la gruesa hierba de la pradera en la ladera sur de la colina. Esta colina mira al sur, bloquea el viento del norte. La pendiente es lo suficientemente suave para cavar sin riesgo de colapso. Hay un manantial en la base. Ve esa línea de álamos. Y mire este suelo. Él había retirado el césped para revelar 2 pies de rica, oscura tierra antes de golpear arcilla. Esto no es solo vista de construcción. Esto es aislamiento. Esto es protección. Esto es supervivencia. Webb había mirado a Ada, claramente esperando la mujer ser la voz de la razón. Ella había estado allí en su simple vestido de percal y capota para el sol, sus botas prácticas polvorientas del viaje en carreta desde Iowa, y encontró su mirada fijamente. Mi padre cultivó 40 años en Iowa, Ada había dicho. Perdió 3 graneros a tornados, una casa a fuego, y casi perdió la familia 2 veces a heladas de invierno cuando la estufa no podía mantenerse al día con el frío. El plan del señor Garrett hace sentido a cualquiera que realmente ha intentado sobrevivir un invierno de pradera. Webb había presentado la reclamación, aunque él se había asegurado de decir a todos en la oficina de tierras sobre la madriguera de Garrett. La burla había comenzado inmediatamente, pero el trabajo había comenzado más rápido. Silas había aprendido construcción de tierra protegida de un explorador pony y un ingeniero alemán en Fort Abraham Lincoln. Ada trajo las habilidades de carpintería de su padre y aguda inteligencia que vio la lógica en el plan de Silas. Ellos comenzaron por marcando dimensiones 18 pies de ancho, 24 pies profundo en la colina, entrada mirando al sureste.
Usando un nivel de agrimensor, marco de madera con plomada que Silas había cambiado por. Ellos habían establecido la pendiente y el drenaje. La excavación era rompedora de espalda. Ellos comenzarían con picos, rompiendo a través de 6 pulgadas grueso césped, luego cavar a través de rica tierra en arcilla amarilla. Silas montó una pala tirada por su caballo Copper para sacar tierra suelta. Cada día significaba miles de golpes de pico, interminable palear. Las manos de Adá se ampollaron, luego se callaron, luego se hicieron fuertes. Para principios de junio ellos habían excavado la completa 15 pies profundidad. La cavidad estaba precisamente nivelada con una suave pendiente hacia la entrada para drenaje. La siguiente fase era la pared frontal. Por 3 semanas, ellos recogieron piedras glaciares usando copper y un bote de piedra. El padre de Silas había sido un cantero de Pensilvania. Ahora esas habilidades tenían que ser recordadas. El mortero era la fórmula de Ada. 3 partes arena, una parte cal, agua y arcilla. Ellos construyeron la pared piedra por piedra, 2 pies grueso en base, estrechándose a 18 pulgadas en parte superior. Aberturas de puertas entradas, 4 pies de ancho y 6 anwish, 2 pies de alto. 2 ventanas la flanqueaban, cada una de 2 pies cuadrados. Para finales de junio, la pared estaba completa, 8 pies de alto, sólida con juntas de mortero de carne. Ahora vino la más crítica y compleja parte, la estructura del techo. Un refugio subterráneo convencional simplemente puso postes a través la abertura y los cubrió con césped, creando un plano o ligeramente inclinado techo. Pero los techos planos goteaban, se combaban bajo carga de nieve y a menudo colapsaban. Silas había visto demasiados refugios subterráneos fallidos con techos hundidos. Él quería algo mejor, un arco curvo que distribuiría peso eficientemente y eliminaría agua naturalmente. El diseño vino de 3 pájaros quienes habían explicado cómo los Pawnee construían sus cabañas de tierra con estructuras de madera que podían soportar tremendo peso. Silas lo había adaptado usando materiales de frontera y técnicas de carpintería. El padre de Ada le había enseñado a ella. Ellos necesitarían sustancial madera. Silas hizo 3 viajes a Cottonwoods, 20 millas distantes, cortando y transportando 12 troncos, cada uno 10 pulgadas diámetro, 20 pies de largo. De vuelta a casa, ellos cortaron cada tronco por la mitad a lo largo, creando 24 maderas semirredondas. Silas marcó la curva que él quería, un suave arco abarcando 18 pies, dar forma. El arco requería aserrar y desbastar. Cada costilla tomó un día completo para dar forma apropiadamente. Precisión era esencial para pareja distribución de peso. Para mediados de julio, ellos tenían 8 perfectamente curvadas costillas. Instalación requirió cuidadosa coordinación. Ellos habían puesto postes de soporte a lo largo de la línea central, con un poste de cumbrera encima. Cada costilla descansaba en la pared de piedra enfrente y una viga trasera en parte trasera asegurada al poste de cumbrera con soportes forjados a mano. Cuando todas las 8 costillas estaban espaciadas 3 pies aparte, Silas añadió entablado horizontal, creando una rejilla marco como un boca abajo bote, abarcando el refugio subterráneo. El techo fue en capas. Primero, tablones cortados en bruto perpendiculares a las costillas, huecos calafateados con arcilla y hierba. Sobre eso papel alquitranado para impermeabilización, láminas superpuestas cuidadosamente, luego 12 pulgadas grueso césped capa, los praderas césped trozos ellos habían guardado,
puestos hierba lado arriba, raíces aún vivas para crear un vivo techo. Finalmente, 2 más pies de suelta tierra inclinada para drenaje. Cuando terminado, el techo era invisible desde 50 yardas, luciendo como natural ladera. La chimenea requirió especial atención. Negro metal estufa, tubo de estufa a través todas techo capas a el arco pico con lámina de metal y arcilla ensamblaje previniendo fuego y agua infiltración. Para principios de agosto, la estructura estaba cerrada. Ahora vino el interior acabado. El suelo era tierra compactada, pero Silas lo había cubierto con una capa de planas piedras. Ellos habían recogido y puesto en arena, creando una razonablemente nivelada y limpia superficie. Las paredes de tierra fueron enlucidas con una mezcla de arcilla y cal, luego blanqueadas usando pintura de cal. Esto iluminó el interior significativamente y ayudó con control de humedad. La puerta fue construida de tablones comprados en Yankton, gruesas pino tablas unidas con listones y diagonal refuerzo, colgadas en pesadas hierro correas bisagras. Estaba redondeada en la cima para encajar la arqueada abertura. Silas había cortado en la pared de piedra. Las ventanas estaban cubiertas con papel aceitado estirado a través de madera marcos. Vidrio era lejos demasiado caro y además grandes paneles nunca sobrevivirían el viaje en carreta desde Yankton. Dentro Silas construyó básicos muebles, un marco de cama que podía ser equipado con cuerda, y un colchón de paja, una mesa de tablones labrados, 2 simples sillas, estantes a lo largo las paredes para almacenamiento. En la parte trasera del refugio subterráneo, él había excavado una adicional alcoba en la ladera, un sótano de raíces donde la temperatura se mantendría aún más fresca, perfecto para almacenar vegetales, leche, mantequilla y carne. La estufa llegó a mediados de agosto transportada desde Yankton en piezas y ensamblada dentro. Era un pequeño hierro fundido modelo con 4 superficies de cocción encima y una horno caja en el lado. Caro $22, que tomó una significativa porción de sus ahorros, pero absolutamente esencial. Silas lo conectó a el estufa tubo cuidadosamente, asegurando buen tiro y no humo fuga. Para finales de agosto, ellos estaban listos para mudarse en. Todo ellos poseían cabía en su carreta. Ropa, herramientas, de Adá madre hierro utensilios de cocina, de Silas rifle y silla de montar, de Adá preciosos libros envueltos en aceite tela, semillas para próximo año jardín, una pequeña bolsa de harina, otra de harina de maíz, sal, cerdo, frijoles, manzanas secas, y una pequeña madera caja conteniendo su matrimonio certificado y la escritura a su propiedad reclamación. La primera noche en el refugio subterráneo había sido extraña y maravillosa. La temperatura afuera estaba aún en los 80s, incluso después de puesta de sol, Dakota verano calor que hizo dormir difícil. Pero dentro la tierra protegida, hogar con 4 pies de tierra en todos lados, excepto la pared frontal, la temperatura era un cómodo 65°. Ellos no necesitarían fuego para cocinar o calor, solo la luz del día a través de las ventanas. Funciona, Ada había dicho, acostada en su nueva cama y mirando arriba a el encalado techo solo 3 pies sobre ellos. El refugio subterráneo interior era solo 6 y 2 pies alto en el centro, más bajo cerca las paredes donde el curvado techo descendía. Se sentía acogedor en lugar de apretado. Funciona, Silas había acordado, pero el asentamiento no vio eso así. Cuando vecinos vinieron a visitar, y ellos lo hicieron, atraídos por curiosidad, si no amabilidad, las reacciones variaron de piedad a burla descarada. Viviendo como perros de la pradera, dijo Thomas Hutchinson,
un colono de Ohio, quien había construido una alta armazón casa en una cresta 3 millas norte. Él se paró en la entrada del refugio subterráneo, apenas mirando dentro antes de pronunciar juicio. Mi esposa nunca consentiría vivir en un hoyo en el suelo. No es civilizado. Su esposa Marta había sido más directa cuando Ada la encontró en la tienda del asentamiento en septiembre. ¿Cómo pueden ustedes vivir así? Ella había preguntado fuerte suficiente para otras mujeres oír. No adecuadas ventanas, apenas alguna luz, cavando en la suciedad como animales, y el olor, tierra y humedad y humo todo mezclado junto. ¿No tienen ustedes ningún orgullo? Ada había encontrado su mirada fijamente. Orgullo no te mantiene caliente en enero, cuando el viento está soplando 40 millas una hora y es 20 abajo. Orgullo no reduce tus leña necesidades por 3, 4. Orgullo no salvará a tu familia si tu armazón casa coge fuego de una sobrecalentada estufa. Pero el daño estaba hecho. Los Garretts fueron marcados como extraños, primitivos, probablemente un poco tocados en la cabeza. Invitaciones a reuniones sociales pararon de venir. El predicador itinerante, cuando él visitó en octubre, hizo un punto de discutiendo cómo Dios dio a humanos dominio sobre la tierra. No les instruyó a excavar en ella como bestias. A través de todo ello, Silas y Ada trabajaron su reclamación. Ellos habían plantado un tarde jardín en una pequeña parcela cerca del manantial. Patatas, nabos, zanahorias, cebollas, todos vegetales que podían ser almacenados en el sótano de raíces a través invierno. Silas había cortado y apilado 4 cuerdas de leña, aunque ellos necesitarían lejos menos que convencionales colonos. Él había cazado venados y antílopes, ahumando la carne sobre un fuego, hoyo afuera el refugio subterráneo. Ada había cambiado huevos de sus 6 gallinas, mantenidas en un pequeño gallinero adjunto a la parte trasera del refugio subterráneo, compartiendo el calor de la tierra, por harina y azúcar en la tienda del asentamiento. Mientras septiembre se volvió a octubre y octubre a noviembre, ellos habían visto otros colonos apresurarse para prepararse para invierno. Armazón casas brotaron adicionales capas de papel alquitranado en sus paredes. Graneros estaban rellenos con heno. Masivas madera pilas crecieron al lado cada propiedad. Una armazón casa en la abierta pradera necesitaba 12 a 15 cuerdas de madera para hacerlo a través de un Dakota invierno. Una asombrosa cantidad de trabajo para cortar, transportar, partir y apilar. Los Garretts necesitaron quizás 4 cuerdas, y eso era siendo generoso. La tierra aislamiento funcionó exactamente como Silas había predicho, cuando noviembre trajo el primer frío golpe, temperaturas cayendo a 10 grados sobre cero. Las armazón casas tuvieron que mantener fuegos rugiendo día y noche. Los Garretts quemaron un pequeño fuego en la mañana para quitar el frío y cocinar desayuno. Dejaron él morir durante el día y encendieron otro pequeño fuego en la noche. La tierra alrededor ellos moderaba la temperatura, previniendo el extremo frío de penetrar. ¿No ustedes se congelan ahí dentro? Un vecino preguntó en tarde noviembre. Genuina preocupación en su voz. Él había estado quemando a través madera a un alarmante ritmo, ya agotando 1/3 de su invierno suministro. Nosotros estamos cómodos, Silas había respondido. 55 a 60 de que dentro, incluso cuando es bajo cero afuera. La tierra mantiene calor. El vecino había sacudido su cabeza, claramente no creyendo, y montado lejos para cortar más madera. Diciembre trajo más pesadas nieves y más frías temperaturas. Los Garretts se acomodaron en una invierno rutina. Silas se despertaba antes del amanecer. Empezaba un pequeño fuego en la estufa
y preparaba un simple desayuno mientras Ada descendía de su cama. Ellos lo habían construido en una elevada plataforma cerca a la pared frontal donde el techo era más alto. Después de desayuno, Silas cuidaba para Copper en el pequeño establo ellos habían construido contra la ladera cerca, el refugio subterráneo. Alimentaba las gallinas, revisaba sus trampas para conejos. Ada manejaría el hogar, cocinando, remendando, leyendo de su pequeña biblioteca de libros, planeando para primavera. Noches fueron pasadas por lámpara luz. Ellos tenían 2 queroseno lámparas, preciosas y cuidadosamente racionadas. Ada leía en voz alta, o ellos discutirían planes para expandir su propiedad. Silas quería construir un apropiado granero próximo verano. Ada quería una real vidrio ventana, solo una, mirando al sureste para coger mañana luz. Ellos estaban contentos, aislados, pero no solitarios, cálidos, mientras otros luchaban. Pero ellos sabían el real prueba estaba aún viniendo. Dakota inviernos eran legendarios por su brutalidad, y viejos tiempos en el fuerte habían advertido que este invierno se sentía diferente. Los signos estaban allí, más grueso pelaje en los conejos, gansos volando al sur más temprano que usual, y una inquietud en el aire que habló de tormentas por venir. En enero 11, 1873, el cielo se volvió un peculiar amarillo-gris color que Silas reconoció de sus caballería días. La temperatura era 15 abedagam, no inusualmente fría, pero el viento había cambiado a el noroeste y estaba construyendo firmemente. «Tormenta viniendo», él dijo a Ada en el desayuno. «Grande una». Ellos pasaron el día en frenética preparación. Silas trajo a Copper en el establo y llenó el pequeño espacio con extra heno. Él trajo las gallinas dentro del refugio subterráneo él mismo, poniéndolas en una jaula cerca a la puerta donde ellas se mantendrían calientes. Él transportó en una extra semana valor de leña, apilándola a lo largo las paredes. Él llenó cada recipiente ellos tenían con agua del manantial. Si la tormenta era mala suficiente, él no sería capaz de salir afuera con seguridad. Ada cocinó extra comida, una grande olla de sopa de frijoles, pan de maíz, galletas, cosas ellos podían comer frío si necesario. Aunque ella dudaba la estufa se apagaría. Ella revisó sus suministros. Lámpara aceite, velas, fósforos en una sellada lata, mantas, la pequeña caja de médicos suministros. Todo estaba listo. La tormenta golpeó a puesta de sol en enero 12 con una ferocidad que aturdió incluso a Silas, quien había visto Dakota ventiscas durante sus caballería años. El viento no construyó gradualmente. Él simplemente llegó. Una gritando pared de aire que sacudió incluso la tierra sobre ellos. A través de sus pequeñas ventanas, ellos podían ver nada más que blanco. La temperatura cayó 20 dedos en una hora, luego mantuvo cayendo implacablemente. Dentro del refugio subterráneo, ellos sintieron el viento como un distante rugido, como de pie cerca de una cascada. El grueso tierra amortiguador entre ellos y la tormenta absorbió la mayoría de la violencia, pero ellos podían aún sentir el inmenso poder siendo desatado arriba. La temperatura dentro cayó, también, pero lentamente. La térmica masa de tierra rodeándolos en todos lados resistió el cambio. Para medianoche era quizás 45 de hielo dentro, fresco suficiente para necesitar la estufa, pero lejos de peligroso. Silas mantuvo un pequeño fuego yendo, alimentándolo cuidadosamente racionada madera. Las gallinas se acurrucaron en su jaula, quietas y seguras, su presencia un pequeño consuelo. «¿Cuán frío es él afuera?», Ada preguntó,
envuelta en una manta cerca a la estufa, su aliento visible en la lámpara luz. Silas había revisado el termómetro montado afuera la puerta. Él había tenido que forzar la puerta abierta contra el viento para hacerlo, y el ráfaga de frío había tomado su aliento lejos. 30 abajo, y el viento es probablemente 50 millas una hora. Podría ser más frío ahora. Su rostro estaba sombrío. Él había visto hombres morir en clima como este durante invierno patrullas. Expuesta a carne se congelaría sólida en 3 minutos. Hipotermia podría matar en 15. Eso significaba el viento frío era muerte. Cualquiera atrapado afuera moriría dentro minutos. Incluso dentro una pobremente aislada estructura sin adecuado calor, el frío podría matar lentamente, inexorablemente, como cuerpo calor drenado en congelados paredes y suelos. Ellos intentaron dormir, pero la tormentas violencia lo hizo difícil. Toda la noche el viento chilló y aulló como una viviendo cosa, intentando devorar el mundo. Ellos podían oírlo fregando la pradera sobre ellos, arrancando suelta nieve y lanzándola en el vacío. Ellos sentían ello intentando encontrar un camino en su refugio, sondeando cada hueco, cada debilidad. Pero la tierra sostuvo, el curvado madera arco sostuvo, la piedra pared sostuvo. Las capas de césped y tierra y madera que Silas había tan cuidadosamente ensamblado absorbieron la tormenta's furia y los mantuvieron seguros. El segundo día fue peor. La temperatura afuera cayó a 40 bajo cero, más frío que Silas había alguna vez experimentado. El viento, si algo, había intensificado. Visibilidad era absoluto cero. Silas abrió la puerta a mediodía y podía apenas ver 5 pies a través la horizontal nieve. Él no estaba cayendo del cielo ya. Él era simplemente parte del aire él mismo, congelada humedad suspendida en gritando viento. El mundo se había vuelto un blanco vacío de gritando viento y matando frío. Un lugar donde no humano podría sobrevivir desprotegido por más que unos pocos minutos. Dentro ellos mantuvieron su rutina, tan mejor ellos podían. Pequeños fuegos en la mañana para cocinar desayuno y tomar el más profundo frío fuera dejaron el fuego morir durante el día, confiando en mantas y la tierra's aislamiento. Otro pequeño fuego en la noche para cocinar y calor. La interior temperatura había caído a sobre 42 grados, incómoda, requiriendo capas de ropa y mantas, pero sobrevivible. Ellos comieron frijoles, sopa y pan de maíz. Ada leyó en voz alta de pequeñas mujeres, su voz firme a pesar su ansiedad sobre vecinos, sobre amigos, sobre todas las personas en armazón casas luchando para quedarse caliente. Ellos esperaron y preocuparon y fueron agradecidos por la tierra alrededor ellos. Tarde en el segundo día, ellos oyeron algo que cortó a través incluso la tormenta's rugido. El sonido de alguien golpeando desesperadamente en su puerta, puños martillando contra madera con la urgencia de aquellos enfrentando muerte. Silas agarró su rifle. Tú nunca supiste qué desesperación podría impulsar una persona a... Y abrió la puerta. 2 figuras literalmente cayeron en el refugio subterráneo. Tan incrustados con nieve y hielo, ellos eran apenas reconocibles como humanos. Mientras Ada golpeó la puerta cerrada detrás de ellos, Silas vio ellos eran vecinos. Robert y Sarah Chen, colonos de 2 millas oeste, chinos inmigrantes quienes habían presentado una reclamación en la primavera. Nuestra casa, Robert jadeó, su rostro gris con congelación. La estufa, nosotros corrimos fuera de madera, demasiado frío. Sarah dijo ella recordó. Recordamos el humo de tu chimenea. Nosotros tuvimos que intentar. Ellos estaban ambos sufriendo de hipotermia y congelación.
Ada inmediatamente comenzó primeros auxilios, envolviéndolos en mantas, dándoles tibia, no caliente, sopa para beber lentamente, revisando sus extremidades por seria congelación. De Robert dedos estaban ennegrecidos en las puntas. De Sarah pies estaban en mala forma. ¿Ustedes caminaron 2 millas en esto? Silas preguntó. Asombrado, ellos habían sobrevivido. ¿Gatearon parte de ello? Sara dijo a través de castañeteando dientes. No podía ver nada. Solo caminamos hacia donde nosotros pensábamos ustedes estaban. Encontramos la colina por corriendo en ello. Palpamos a lo largo hasta nosotros encontramos la puerta. Ellos habían sido increíblemente afortunados. O quizás no suerte, desesperación y determinación los habían mantenido moviéndose cuando parando habría significado muerte. La tormenta rugió a través el tercer día. Los 4 de ellos se acurrucaron en el refugio subterráneo, racionando leña, compartiendo comida. La interior temperatura era ahora sobre 40 grados, fría suficiente para ser incómoda, pero con mantas y cuerpo calor y la pequeña estufa, ellos estaban sobreviviendo. Afuera, el termómetro leía 42 bajo cero, con vientos que tuvieron que ser 60 mph o más. Finalmente, en la mañana del 4º día, enero 15, el viento comenzó a caer. Para mediodía, él era meramente una fuerte brisa. La temperatura estaba aún 20 bajo, pero el sol estaba brillando a través huecos en las nubes, y por la primera vez en 3 días, ellos podían ver más que unos pocos pies. Silas abrió la puerta a un transformado mundo. Nieve había acumulado 20 pies alto en algunos lugares, completamente enterrando cerca postes y pequeñas estructuras. La pradera era un paisaje lunar de blanco esculpido en fantásticas formas por el viento, y en la distancia él podía ver humo elevándose de solo un puñado de chimeneas. Necesito revisar en los otros, él dijo. Lo que él encontró en los siguientes días fue devastación. De Thomas Hutchinson, alta armazón, casa había quemado a la tierra. La familia había sobreencendido su estufa, intentando luchar el frío, y una chimenea chispa había encendido la seca madera. Todos los 5 familia miembros se habían congelado a la muerte intentando alcanzar la de un vecino casa a través la ventisca. Los Andersons, una joven pareja de Minnesota, habían sido encontrados congelados en su cama, su estufa fría, su madera pila agotada. Los Petersons, los Swensons, los O'Males, todos habían sufrido muertes o severas heridas. En total, 12 personas habían muerto en el inmediata área. Muchos más tenían seria congelación que les costaría dedos de los pies, o peor. Las armazón casas que habían sobrevivido estaban dañadas. Congeladas agua tuberías estallaron. Techos colapsaron bajo nieve peso. Familias traumatizadas por 3 días de luchando por supervivencia en estructuras que no podían protegerlos del frío. Pero el de los Garretts, refugio subterráneo, había permanecido a 40 de Casey. Los Chen habían sobrevivido, y cuando palabra se extendió de cómo ellos habían soportado la tormenta, la actitud del asentamiento cambió de la noche a la mañana. Marcus Webb, el tierra oficina agrimensor, quien había burlado su plan 9 meses antes, estaba entre los primeros en llegar 3 días después. La tormenta finalmente rompió. Él cabalgó arriba lentamente, su rostro mostrando el peaje la ventisca había tomado, huecos ojos, congeladas mejillas, el atormentado mirada de un hombre quien había visto muerte de cerca. Él desmontó rígidamente y se paró mirando el refugio subterráneo, apenas visible bajo su manto de nieve y tierra. Solo la piedra frontal, pared y puerta, y el delgado arroyo de humo del chimenea tubo mostrando, él estaba allí,
Un refugio en un paisaje de muerte. Señor Garrett, señora Garrett. Él dijo, sombrero en mano, su voz áspera. Yo les debo una disculpa. Yo les llamé tontos. Yo me reí de su plan. Yo dije, agente, ustedes se arrepentirían viviendo como tejones en un hoyo. Él hizo una pausa, tragó duro. Yo estaba equivocado, muerto equivocado, mi propia casa. Nosotros casi congelamos. Quemamos a través toda nuestra madera por el segundo día. Acurrucados bajo cada manta nosotros poseíamos. Perdí 2 dedos a congelación intentando traer en más leña durante la tormenta. Él sostuvo arriba su vendada derecha mano. Los Hutchinson están todos muertos. Los Andersons, los Swensons, buena gente, familia con niños, muertos porque ellos construyeron lo que yo les dije construir. Convencionales armazón casas que no podían protegerlos. Silas asintió lentamente, no con triunfo, sino con tristeza. Nosotros nunca quisimos ser probados correctos este camino. No, Webb acordó, pero ustedes estaban correctos. Y ahora yo necesito aprender cómo ustedes lo hicieron, porque yo voy a asegurarme cada colono quien presenta una reclamación sabe hay otra manera para construir. Una mejor manera. Una manera que salva vidas. Otros vinieron en los siguientes días. Familias quienes habían perdido seres queridos, buscando entender cómo los Garretts habían sobrevivido. Colonos planeando reconstruir, queriendo saber cómo construir mejor, cómo trabajar con la tierra, en lugar de imponiendo ideas que no encajaban en el brutal Dakota clima. El predicador itinerante, quien había criticado su elección en octubre, ahora se paró en su entrada y llamó ello providencia, que guió ellos a construir con sabiduría, no orgullo. Incluso los comerciantes en el pueblo, quienes habían sido divertidos por The Garrett madriguera, ahora preguntaron detalladas preguntas sobre materiales y técnicas. Viendo una negocio oportunidad en ayudando a otros construir tierra protegidas hogares, Silas y Ada compartieron lo que ellos sabían libremente. Ellos explicaron los principios. Tierra aislamiento funciona porque suelo 6 pies profundo mantiene constante temperatura año redondo. Sur mirando orientación captura invierno sol mientras bloqueando brutales norte vientos. Curvados arco techos distribuyen peso eficientemente y previenen colapso. Térmica masa, los miles de libras de tierra rodeando el viviendo espacio, absorbe calor lentamente y libera ello lentamente, moderando temperatura oscilaciones que podrían matar en una convencional estructura. Ellos mostraron los construcción detalles, el piedra pared grosor, el madera costilla espaciado, el encapas techo ensamblaje. Ellos dieron medidas y técnicas. Para primavera, 4 más familias habían empezado construyendo tierra protegidos refugios subterráneos. Para el próximo invierno, el número había crecido a 11. El de los Garrett refugio subterráneo había probado su valor en el más brutal prueba imaginable, y la frontera estaba aprendiendo. En un suave día en marzo, Silas y Ada se pararon afuera su hogar, si usted podía llamar ello parado afuera cuando usted estaba parado en su propio techo, mirando abajo a la pradera hierba comenzando a ponerse verde en la primavera calidez. El invierno's nieve estaba derritiéndose, corriendo de su techo en pequeños riachuelos que drenaban lejos inofensivamente abajo la ladera. ¿Piensas nosotros cambiamos cosas? Ada preguntó. Silas consideró la tormenta había matado 12 personas en su inmediata área. A través de Dakota territorio, cientos habían muerto. Pero en las secuelas, colonos estaban construyendo diferentemente, aprendiendo, adaptándose. La convencional sabiduría sobre cómo colonizar la pradera estaba cambiando. Quizás, él dijo,
O quizás la tormenta cambió cosas y nosotros solo sobrevivimos para mostrar había otra manera. Debajo ellos, Copper pastaba pacíficamente en el pequeño potrero. Las gallinas rascaban en la suciedad cerca de la puerta. Dentro su ladera hogar, la estufa estaba fría. Ellos no lo necesitaron aún. La tierra aún manteniendo inviernos calor. En verano, esa misma tierra los mantendría frescos cuando superficie y temperatura se dispararon. Ellos habían construido algo que funcionó con la tierra en lugar de intentando imponer una importante idea de qué un hogar debería ser. Ellos habían soportado burla, aislamiento, y la peor tormenta Dakota había lanzado a ellos. Ellos habían salvado 2 vidas y probado que supervivencia en la frontera requería adaptación, inteligencia y el coraje para ser llamados tontos. El refugio subterráneo estaba detrás de ellos, invisible a cualquiera quien no sabía dónde mirar. Una baja piedra pared, una redondeada puerta, un delgado chimenea tubo, todo de ello metido en la ladera como él había siempre estado allí. Él se pararía por 30 años antes la familia finalmente construyó una más grande casa cerca. E incluso entonces ellos mantuvieron el refugio subterráneo, usándolo para almacenamiento, para refugio durante tormentas, como un recordatorio de su primer hogar en la Dakota pradera. Algunos de los otros refugios subterráneos construidos ese año durarían incluso más. Unos pocos estarían aún de pie, abandonados pero intactos, en el próximo siglo. Silente testimonio a los colonos quienes habían aprendido a construir, no contra la tierra, sino con ella. Los Garretts caminaron abajo la ladera juntos, dirigiéndose a el manantial donde las primeras silvestres flores estaban comenzando a florecer. Detrás de ellos, su hogar excavado en la tierra, cálido en invierno, fresco en verano. Prueba que a veces sabiduría significa haciendo lo que otros llaman locura. El pradera viento sopló a través la hierba en su techo, y a cualquiera pasando, él lució como justo otra ladera, lo cual era exactamente el punto.